Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro o la carta escrita al hermano Tito. Carta escrita al hermano Tito. Carta escrita al hermano Tito de parte de Pablo. ¿Sí? De parte de Pablo a su discípulo Tito. Que por cierto, Tito era de la misma edad que Timoteo. Eran jóvenes los dos. Es una hermosura ver que un joven esté dedicado y entregado totalmente a la palabra del Señor. ¿Sí? Tito, capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su santísima y bendita palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En varias partes de la palabra del Señor, Pablo habla acerca de que debemos de obedecer a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes. Debemos de bendecir a nuestro presidente, bien haga las cosas o no las haga bien. Tenemos que orar por él. ¿Sí? Hay mucha información, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? En contra del presidente, insultándolo, diciéndole de cosas. Eso no ayuda a nada. Eso no aporta a nada en el desarrollo de un país. Al contrario, se crea un mal ambiente, se crea polaridad entre la sociedad, unos a favor y otros en contra. Como cristianos debemos de poner el ejemplo de que debemos de orar por nuestros presidentes, nuestros primeros ministros, nuestros alcaldes, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor los guíe de cómo deben de actuar, de cómo deben de gobernar. ¿Sí? Y Pablo en varias partes nos pide que debemos de orar por ellos. ¿Sí? Pero hay una cosa muy importante. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, siempre y cuando no se antepongan en contra de la palabra de Dios. Siempre y cuando sea algo que va en contra de la palabra bendita de nuestro Señor. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18. Pedro y Juan estaban predicando la palabra del Señor. Pedro y Juan estaban ofuscando, alterando a los sacerdotes, a los fariseos,
porque estaban predicando de Cristo. Habían hecho Pedro y Juan un milagro, la curación de un cojo, Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Y los sacerdotes y los fariseos, saduceos vieron este milagro, vieron cómo la gente se iba tras los apóstoles, los mandaron llamar, los golpearon, los latiguearon, incluso hasta la cárcel fueron a dar una noche completa, ¿verdad? Y aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 18, nos dice así la palabra: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sí? Si las autoridades y nuestros gobernantes nos ponen leyes que van en contra de la palabra de Dios, no debemos de obedecer. Tenemos que obedecer primero a Dios antes que a esa autoridad. ¿Sí? Pedro y Juan se vieron intimados por los sacerdotes, pero no les tembló la mano. Les dijeron: es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. Y no se les olvide eso, hermanos, porque se están viendo cosas que están yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Y no tenemos por qué obedecer a las autoridades. Tenemos que obedecer a Dios primero. ¿Sí? Regresemos a Tito, por favor. Tito 3, versículo 2. Pablo le pide a Tito también, ¿sí?, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice así: no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. Como cristianos tenemos que alejarnos de toda clase de pleitos, de problemas. Buscar la paz con todos, ¿verdad? Dice también la palabra en Hebreos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, si vemos que por ahí ya me están metiendo en un problema, o si yo veo que hay problemas por ahí, alejémonos de toda clase de problemas. Busquemos la paz. Amemos la paz. ¿Sí? Repito nuevamente, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Que el espíritu de María Félix no nos ataque, ¿verdad? No nos posea el espíritu de María Félix. ¿Cómo era María Félix? ¿Verdad? Una mujer arrogante, déspota, orgullosa, vanidosa, que decía que todas las podía, ¿verdad? No, dice el Señor en su palabra que debemos de ser humildes con todas las personas, con toda la gente. Eso distingue al cristiano, la humildad ante toda la gente. ¿Sí? No porque si me hizo algo tal persona, pues yo voy a arremeter en contra de ella y me voy a volver soberbio, me voy a volver arrogante. La arrogancia no es el cristianismo. La arrogancia es del mundo. Y nosotros no somos del mundo. ¿O alguien es del mundo? No. Díganme. No. Yo soy celestial. Yo soy del cielo. Y estoy esperando mi gloria, como cada quien debe de estar esperando con todo su corazón la gloria que Dios nos da, nos promete a cada uno. ¿Sí? Regreso a la Reina Valera, perdón. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablando del pasado, ¿verdad? Éramos así nosotros, así éramos nosotros. Espero que ese muertito ya esté bien muertito, ¿verdad? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es el mundo, así vive el mundo, esclavos de deleites, esclavos de pasiones vergonzosas, ¿sí? Pero dice aquí que nosotros éramos así, tiempo pasado. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. La necedad, ¿verdad?, no es buena. La necedad trae ignorancia. La necedad trae infinidad de cosas que no le agradan a Dios. Luego dice la NTV: fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Yo era esclavo del vino. Yo fui esclavo del vino. Esclavo de la mentira, cada rato mentía. Esclavo del cigarrito, también le echaba el cigarrito. Pero ya soy libre de todas esas cosas. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Libres de todas esas cosas. ¿Sí? Hay gente que es esclava del sexo y es adúltera. Fornica aquí, fornica allá, fornica por allá, por acullá. Hay gente que es esclava a la mentira, a la neurosis. En fin, infinidad de cosas que tenemos como seres humanos. Pero que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, si es que nosotros queremos, Él nos puede librar de todas esas cosas. Amén. Versículo 3 nuevamente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿sí?, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, codiciando lo que tiene el vecino, codiciando el carro del vecino, codiciando hasta la esposa del vecino, ¿no? Envidia. La envidia me corroe porque le está yendo bien a mi hermano. Estoy viendo que está prosperando y me da envidia. Al contrario, debemos de alegrarnos. Debemos de alegrarnos porque le está yendo bien a esa persona. Yo tengo un vecino que hace unos años se las veía duras, ¿sí? Y poco a poco lo fui viendo que iba prosperando. Cambió su coche, ahora ya tiene 2 carros, y me dio mucho gusto. Qué bueno, qué padre que tengas ya un carro para tus hijas. Y no voy a estar yo, no, es que tiene un carro mejor que yo. ¿Cómo es posible que este cuate pueda tener 2 carros y yo uno nada más? Es mala la envidia. Al contrario, debemos de alegrarnos porque la gente está prosperando, la gente está creciendo, ¿verdad? Bien, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿sí?, dice el versículo 5, nos salvó. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por amor al ser humano. Juan 3:16, ¿verdad?
porque de tal manera, ¿verdad? Porque de tal manera, hablando de algo más allá, ¿verdad? Algo grande, algo fuera de lo común, porque de tal manera amó Dios al mundo. No nada más a Maranata, no nada más a la iglesia de 2 cuadras para allá, no, al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo? ¿Quién lo ofrece? A ver, yo te ofrezco a mi Hijo para que te salves. Estás metido en un problema y la condición de que tú resuelvas ese problema o de que tú salves tu pellejo es de que tú me entregues a tu Hijo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso por alguien? Nadie. Dios lo hizo. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para que estemos bien. Si lo único que quiere Dios es nuestro bienestar, que vivamos bien en plenitud, que vivamos sin cadenas, sin esclavitud, vivamos libres. Eso es lo que quiere Dios. Por eso mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que todo sea salvo por medio de Él. Ese es el amor que tiene Dios para con nosotros, para con el mundo entero. Éramos nosotros así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, malicia, envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Pero ya, conforme va pasando el tiempo, conforme el Espíritu Santo va trabajando con nosotros, y lo vuelvo a repetir, siempre y cuando nosotros queramos que el Espíritu Santo nos ayude a dejar todas estas cosas, ¿verdad? El Señor estará haciendo su obra en nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿desde cuándo se mostró la bondad de Dios? ¿Desde cuándo se mostró esa bondad? Se mostró esa bondad desde Adán y Eva, porque desobedecieron. Se les dijo que no comieran de ese fruto prohibido y comieron de él. Ahí mi Señor Dios hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Tú no me sirves como creación, me voy a hacer otra creación, voy a inventar otros seres vivos que sí me obedezcan. ¿Pero qué hizo el Señor? Al pecar Adán y Eva, se cosieron hojas como de higuera, ¿verdad? Se cubrieron porque la desobediencia trajo en ellos el pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y vino la vergüenza y se cubrieron con delantales de higuera. ¿Qué pueden cubrir esos delantales de higuera? Nada. Eso nos dice que el hombre por sus propias fuerzas, por sus propias cuestiones o herramientas, no puede llegar a hacer nada. No puede. Tuvo que actuar Dios en ese momento. Y tuvo que matar un animal. Vean cómo ahí empieza, ahí se determina la sombra y la figura de la salvación en el ser humano. Porque mi Señor Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Imagínense qué diferencia hay entre unos delantales de higuera, de hoja de higuera, que te cubrían ciertas partes nada más, las partes, digamos, íntimas, a que Dios mismo con una piel completa cubrió más bien a Adán y Eva. ¿Eso qué nos dice? Que con Dios tenemos todo, que con Dios
está todo. Que al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Si habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Y Él me cuidará, ¿verdad? De todo. Salmo 91, Salmo de protección, ahí dice todo lo que Dios hace para con el ser humano. Si es que yo me meto en su sombra, me acurruco en su abrigo. Adán y Eva fueron cubiertos con esas pieles. ¿Y de dónde sacó mi Señor Dios esas pieles? De un animal que mató. Un ser vivo que fue el sustituto de la culpabilidad del ser humano. Al matar ese animal hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, que de esa manera iba a salvar al mundo más adelante. Y viene la promesa, ¿verdad? En Génesis 3:15. La simiente de la mujer le iba a dar a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? La simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? La simiente de la mujer le iba a dar a la simiente de la serpiente, en la cabeza. ¿Cómo se mata a una serpiente? En la cabeza. Tú le dirás en la cabeza y ella te dirá en el calcañar. El calcañar es el talón. Quiere decir que Satanás en el futuro, cuando mi Señor Jesucristo dio su vida por la humanidad, Satanás le dio en el calcañar cuando lo crucificaron a nuestro Señor. Quiere decir esto, que Génesis 3:15 es la primera promesa de la salvación del ser humano. ¿Sí? Mi Señor Dios, preocupándose por darle salvación al ser humano por la desobediencia que cometió, ¿verdad? Da la primera promesa en Juan 3:15, que sí hay esperanza en el ser humano, siempre y cuando estés con Dios, estés con Jesús. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho, no porque yo soy bueno y yo doy buenas obras, yo le compro despensas a los niños, yo a fin de mes giro un cheque y lo mando a orfanatorios, no por obras de justicia, como en otras religiones, dice, ¿verdad? Que por buenas obras se salva la gente, y eso es una mentira. No por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración, la purificación de tu cuerpo, de tu vida, de tu alma, el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Una nueva vida. Regenerarte de algo que antecede. ¿Sí? Versículo 5 en la NTV dice así: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando ustedes entregaron sus vidas a Cristo, cuando lo recibieron como su único Señor y Salvador de sus vidas, el Señor en ese momento le perdonó sus pecados a todos ustedes, a todos nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos santificó, nos apartó para Él y me dice: ahora eres mío. Tienes que vivir de acuerdo a mi palabra. Nueva vida, nueva criatura, igual mismo el bautismo, ¿verdad? Nos bautizamos ahí en esas aguas, ¿sí? Dejamos ahí
al hombre pecador, al hombre pecaminoso. Nos bautizamos con la muerte de Cristo. Y cuando salimos de las aguas bautismales, sale una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que después de recibirlo como Señor y Salvador, pasa a morar con nosotros para ayudarnos a vivir en la semejanza de Cristo, para ayudarnos a dejar todas las cosas que nosotros hacíamos anteriormente. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La palabra misericordia significa te salvo no porque lo merezcas. No lo mereces. No lo merecemos. Pero Él en su amor, ¿verdad?, Él nos da la salvación. Porque ¿quién puede merecer la salvación? ¿Hay algún ser humano que diga yo la merezco? ¿Existe en el mundo alguien que diga yo merezco esa salvación? Yo merezco todas las promesas que el Señor nos ha dado, de moradas celestiales, de vivir en esa nueva Jerusalén con calles de oro, con cimientos hermosísimos de piedras preciosas, vivir en esa ciudad celestial de calles de oro transparentes, donde vamos a estar ahí directamente con Dios, donde va a estar ahí Cristo Jesús. Ellos nos van a dar su luz. ¿Puede alguien decir yo merezco eso? Yo lo merezco. Nadie lo merece, pero por su misericordia nuestro Señor nos lo da. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Que no se les olvide, hermanos, tenerlo siempre presente. El Espíritu Santo nos acompaña y está con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Pidámosle en todo momento, en todo lugar: Señor Santo Espíritu, ayúdame a dejar esto. Señor Santo Espíritu, ayúdame a dejar el otro. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en Espíritu, está aquí, en mí. ¡Qué hermosura! Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, un santuario vivo somos nosotros. ¿Cómo nos manejamos como santuario vivo de Dios? Dice el versículo 6, el cual dice, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, no a medias, no un cuarto, medio litro, no, abundantemente nos derramó el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que es el Espíritu Santo para el Padre y para nosotros también debe de ser así. Todos los pecados nos los puede perdonar nuestro Señor Dios, menos una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Para que vean la importancia que tiene para Dios el Espíritu Santo en nosotros. Y el Señor, por su amor, por su misericordia y porque quiere que nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, nos da el Espíritu Santo abundantemente. El Espíritu Santo te da la paz. El Espíritu Santo te da el gozo. El Espíritu Santo te da la paciencia. El Espíritu Santo te da la templanza. Vean nada más. Hermosos frutos que nos da el Espíritu Santo. Amén.
Pero a veces se nos olvida que lo traemos. De repente ya perdí la paciencia y ya empecé a decirte cosas. Y no me acordé que el Espíritu Santo estaba conmigo. O si el Espíritu Santo me dijo, no, ten paciencia, y no le hago caso, y yo de repente, ¡bum!, me vuelvo impaciente. Recuerden, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la palabra, nos ayuda a entender la palabra. El Espíritu Santo nos da sabiduría espiritual. Amén. En esto que estamos viviendo en el mundo entero, el Espíritu Santo nos da sabiduría espiritual de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Tantas cosas que el Espíritu Santo nos da. Y el Señor nos lo da abundantemente. ¿Verdad? Abundantemente. Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Versículo 7 dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya recibimos a Cristo, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestra vida. Entonces eso nos hace justos delante de Dios. Él nos justifica, no porque lo merezcamos, sino porque Él así lo quiso. Entonces ya somos justificados por su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Ya somos justificados por el favor inmerecido que Él nos da. No lo merecemos. No merecemos la vida eterna, ¿verdad? Pero Él nos la da. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Herederos. Y ahorita terminando el culto me van a decir, no, yo sí les doy un bibliazo, pero pastor, ¿herederos de qué? ¿No? ¿De qué heredero? No. Heredero de la vida eterna. Amén. Heredero de la salvación. Yo ya se los dije, cada uno tiene un testamento y lo tienen en sus manos. Y los que no tienen Biblia, cómprense una Biblia, por favor. Esta es tu herencia, la vida eterna que Dios promete al mundo entero. Gloria a Dios. ¿Sí? Esta es la vida eterna, tu herencia, las promesas que están aquí escritas, de todo, te libra de tantas cosas el Señor. Amén. Y te da una morada celestial. Una morada celestial. He aquí, voy a preparar para ustedes morada eterna en el cielo. Una mansión celestial para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podemos vivir aquí en este mundo? A veces la gente se aferra a esta vida, se aferra a este mundo, pero no se dan cuenta que su vida es un suspiro y que esta no es la verdadera, la importante, la verdadera, la que viene, la que promete Dios, la que te da Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Somos herederos, ¿verdad? De una vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que significa eterno? Para siempre. Para siempre. Con Él, con el Padre, con el Hijo. Una morada celestial y somos herederos. Esta es nuestra herencia. Por eso se llama este libro el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Testamento de qué? Un testamento promete cosas, un testamento otorga cosas. ¿Qué nos otorga el Padre? ¿Qué nos otorga el Señor? Pues nada más y nada menos que vida eterna. ¿Verdad? A veces lo tomamos como que muy así, pues sí, ya tengo vida eterna. No, es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Lo más grande y lo más hermoso que puede tener el ser humano. Una promesa de vida eterna. Una promesa
de estar con Cristo, de estar con Dios, viviendo con Él. Ahora no nos vamos a estar rascando la barriga, ¿verdad? Como muchos piensan, ¿y qué voy a hacer en el cielo allá? Qué aburrido. No, señores, no. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Sí, es lo mejor. Y cada uno tiene su testamento, ¿verdad? Cada uno lo tiene. Pero para recibir la herencia, ¿qué necesitamos? Pues conocer el testamento, ¿verdad? Igual si aquí me otorgan un testamento en la tierra, pues tengo que conocer lo que me van a heredar. Pero si no lo conozco, tengo yo que conocer aquí en este libro, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para recibir ese testamento? Y cumplir y llevar a cabo lo que aquí te piden. ¿Sí? Para que justificados, dice, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y si sabemos que tenemos enormes y grandísimas promesas en este testamento, ¿verdad? ¿Qué genera en el creyente? ¿Qué genera en él? Esperanza, ¿verdad? Porque yo sé lo que viene, sé lo que me espera. Y la esperanza, como ya lo he dicho, genera algo diferente en el ser humano. Algo que vas para adelante, algo que como un motor, ¿verdad? Que lo echas a funcionar y se va para adelante y no se apaga y sigue hasta que llegas a su objetivo. Esa es la esperanza que tiene el ser humano. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Nuestra vida eterna y salvación. Amén. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? Son cosas buenas para el ser humano. Útiles también. Son buenas. Te aleja de los vicios, te aleja de las drogas, te aleja de las mentiras, te aleja de las envidias y eso para empezar en tu cuerpo te provoca enfermedades. Porque una persona envidiosa siempre anda ahí con el estómago entripado y eso genera también enfermedades en tu cuerpo. Lo que son las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Las emociones mal habidas en tu ser te provocan hasta cáncer. Pero si siempre nosotros tenemos en nuestro corazón buenas intenciones, buenos propósitos, buenas cosas para los demás, ¿qué va a provocar en tu cuerpo también? Salud, bienestar. ¿Sí? El versículo 8 en la NTV dice así: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Dedicarnos a hacer el bien a todo mundo, a la gente que lo necesita. ¿Sí? Yo cuando oro en las mañanas, yo le pido a mi Señor, Señor mío, tú, Señor Santo Espíritu, controla este cuerpo, ¿sí? Controla lo que veo, porque de la vista también se producen muchas cosas, codicias, necias y engañosas, como dice el Señor. Controla lo que veo, Señor, controla lo que oigo, Señor mío, controla lo que hablo, Padre Santo. Y con mis manos, Señor mío, ayúdame a que mis manos estén entregadas al servicio de los demás. Y que mis pisadas sean santas y apartadas para ti, para toda buena obra. ¿Sí? Eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Sí?
Estas cosas son buenas y útiles, dice, a los hombres. Versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente dice, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Había controversia en Israel por saber el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se ponían a discutir acerca de las genealogías, de la genealogía del Señor, ¿sí? De dónde venía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero, como le dice aquí Pablo a Tito, evita las cuestiones necias. Que si debemos de congregarnos los sábados, que si debemos de congregarnos los domingos, evítate toda discusión vana. Que uno se congrega en el sábado, ok. Que si uno se congrega el domingo, está bien. Que si no debemos de celebrar Navidad, que sí debemos de celebrar. Como dice la palabra del Señor, si lo que tú crees que debes hacer está bien para ti, hazlo. Y si no crees que debes hacerlo, tampoco no lo hagas, porque traicionas tu conciencia. ¿Sí? Debes de estar seguro de lo que haces, siempre y cuando no tenga nada que ver con la doctrina. Y la doctrina sí es muy diferente. Pero en ese tipo de cosas, que si como carne de cerdo, que si no como carne de cerdo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Y Pablo le decía, evita cuestiones necias, genealogías, dice, y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque también había judíos en aquel entonces que todavía les decían a los cristianos, tienen que obedecer las obras de la ley. Tienen que cumplir con las obras de la ley, o sea, con las fiestas, ¿sí? Con Shavuot, con Pentecostés, y de todo eso ya nos libró a todos nuestro Señor Jesucristo. Simplemente la salvación viene por fe, y por fe en Él, y por fe en Él. Versículo 10, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Versículo 15, vamos a leer el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 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 Esta carta le escribió Pablo a Tito. Tito estaba predicando la palabra en la iglesia de Creta. Así nos lo dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y me llama mucho la atención que dice, para que corrigieses lo deficiente. Había deficiencias en las iglesias de Creta, ¿sí? Así como también puede haber deficiencias en nuestra vida cristiana. Hermanos, estamos en el último tiempo y de verdad con todo mi corazón se los digo, corrijamos todo eso que todavía no podemos dejar. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a dejar todo eso que no le agrada, ¿sí? Porque estamos ya en el último tiempo, ¿sí? Como dice la palabra en Apocalipsis 22, el que sea injusto todavía. Habrá gente que va a seguir siendo mala, y aunque le prediques y le prediques, no van a recibir a Cristo. El que sea injusto todavía. El que sea inmundo todavía.
La gente, como dice también el Señor, la salvación no es de todos. La salvación no es de todos. Tú predicas, tú haz tu trabajo. Si lo aceptan o no lo aceptan, ya es cosa de ellos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, justifíquese todavía. Somos justos. Somos justos. Entonces, debemos de justificarnos más todavía. Más entrega, más oración, más Biblia, más alabanzas, más adoración. Una entrega total. Para que el Señor nos tenga por dignos de escapar de todas las cosas, no que vienen, que ya están sucediendo en el mundo. Amén, hermanos.